Pérez. El doctor Pérez fue concejal del Cantón Cuenca, candidato a la presidencia de la República, es activista ambiental y representante de sectores campesinos. Doctor Pérez, quisiéramos conocer su punto de vista en esta mañana sobre PUCS y PDOT, la forma final en la que quedaron en la ciudad de Cuenca. Se tomó 4 meses para su publicación en el registro oficial y ahora ya es inminente su aplicación para todos los fines en el Cantón Cuenca, en sus áreas urbanas y rurales. ¿Cuál es su opinión? Ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosanita Encalada y a la audiencia que nos escucha. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Un proceso largo en donde hubo bastante participación y eso es bueno. Y al final se tardaron 4 meses, que creo que era indebido, porque era solamente de preparar a limpio lo que ya se había acordado por el Consejo Cantonal y publicar en el registro oficial. Hoy ya es una realidad. Este documento será una herramienta fundamental para tanto la regulación, la proyección, la planificación de los próximos años para el Cantón Cuenca, tanto en la parte de la sostenibilidad, el ordenamiento en general, todas las actividades que va a regular en el cantón. Sin embargo, al ser una ley cantonal muy importante para la ciudad de Cuenca, no es suficiente frente a leyes orgánicas, leyes ordinarias y la Constitución de la República, que por ejemplo, en el tema ecológico, en el tema ambiental, la ordenanza prevé, regula, procura custodiar las fuentes de agua, sus espacios ecológicos. Sin embargo, tenemos una ley de minería, en cambio, que es contraria a esta ordenanza y jerárquicamente, observando la pirámide kelseniana, la Constitución al estar por encima, luego las leyes, luego la ordenanza queda en un puesto secundario. A más de esta ley de minería, tenemos otras leyes y fundamentalmente lo que dispone el artículo 407 de la Constitución de la República, que solamente prohíbe actividades extractivas en zonas intangibles, en áreas protegidas, en parques nacionales y en zonas urbanas. En el resto del territorio prácticamente hay luz verde para realizar extractivismo minero, extractivismo petrolero, extractivismo forestal, agronegocios, monocultivos, en fin, y eso nos deja en indefensión. Ahora, Entonces, varios juristas, doctor Pérez, y algunos de ellos integrantes de organizaciones civiles como el Cabildo por el Agua, profesionales en Derecho, tenían la expectativa de la publicación de PUCS y PDOT, señalaban que esto generaba un nuevo marco legal que fortalecería la consulta de Cuenca, que fortalecería la protección de las zonas de recarga hídrica. Aparentemente usted no piensa así. bueno, primero hay que revisar ya el documento final, porque podrían haber también cambios, quién sabe. No quiero aventurarme y decir que suscribo íntegramente, pero yo entiendo que si hubo buena fe de parte de la administración, así será. No quiero disentir con los que piensen así. Es una herramienta jurídica importante que es de obligatorio cumplimiento en la ciudad de Cuenca, pero cuando entran en contradicción con con otra normativa, y en este caso frente a una agresiva política extractivista del gobierno, los gobiernos anteriores y el actual gobierno, cuando entran en esa confrontación, ahí me preocupa que va a prevalecer las leyes nacionales y van a dejarlo reducido a una simple ley cantonal y van a terminar imponiendo. Ahora, con respecto a lo que se manifiesta con la consulta popular, ahí es distinto, porque ahí se amparó en la mismísima Constitución de la República, si mal no recuerdo es del artículo 104 de la Constitución, que dice que la expresión de la voluntad popular, expresada en este caso en las urnas a través de una pregunta, una consulta popular, eso es de inmediato y obligatorio cumplimiento.
Eso está por encima de una ordenanza, por encima de una ley. Claro, Solamente allí la más bien Constitución, y eso es. el argumento que pretende utilizar no solamente el sector minero, el propio gobierno que da un apoyo frontal, no lo oculta, a favor de la gran minería, es la retroactividad. Señalan que no se puede aplicar retroactivamente la consulta de Cuenca en proyectos que se encontraban ya en marcha, que es un argumento también bastante discutible. Es un argumento que no tiene piso, no tiene fundamento, no es un argumento jurídico valedero. El tema de la irretroactividad lo están ellos malinterpretando, lo están leyéndolo de acuerdo a sus conveniencias. Aquí la Corte Constitucional, cuando calificó las preguntas para la consulta popular en Cuenca, no está, y después obviamente la voluntad que se expresó en las urnas por los cuencanos, no está diciendo que se extingan las concesiones mineras, no está diciendo que se anulen las concesiones mineras, no está afectando a la autorización, a la concesión, al permiso, a ese título, a esa expectativa, a ese título minero. Ahí no es el tema. Lo que está la Corte Constitucional y lo que el pueblo de Cuenca se expresó en las urnas es que no haya explotación minera en las zonas de recarga de los 5 ríos que se consultó. Es decir, las empresas mineras, quédense con sus títulos, nadie les va a quitar los títulos, quédense con sus concesiones mineras, eso no les afecta. Lo único que no podrán hacer ahí, por el futuro de Cuenca, por nuestros niños, por nuestras fuentes de agua, por nuestra salud, por nuestra vida, es que no haya ahí explotación minera. Entonces, no hay discusión. Los que quieran ver discusión, los que quieran estar Ahora, con. doctor Pérez, muy buenos días. Efectivamente, no hay discusión, le hemos escuchado a usted, hay una posición clara incluso de las autoridades locales, de los cuencanos y los cuencanos quienes nos pronunciamos en más de un 80% respecto de este tema. No obstante, la posición del gobierno es completamente distinta y ha expresado el afán de continuar con el proceso en estas zonas. Es clarísimo el hecho de haberle dejado fuera a Loma Larga de la moratoria minera en los acuerdos, en las mesas de diálogo entre el sector indígena y el gobierno nacional hasta que haya esta norma respecto de la consulta previa, libre e informada. Está también esta posibilidad ya de militarizar. Se ha dicho de parte del gobierno que en enero emitirá el decreto ejecutivo que va a permitir que los militares resguarden 11 proyectos mineros, entre ellos Río Blanco, aquí en la ciudad de Cuenca. Está también esta demanda ya internacional en torno a Río Blanco del Ecuador Mining en contra del Estado ecuatoriano por la suspensión de las actividades. Todas las posiciones del gobierno, la apelación a este dictamen que hubo ya para suspender las actividades por parte del Estado ecuatoriano a través de sus ministerios, es clarísimo la posición del gobierno. Nos preguntamos cómo enfrentar aquello. El PDOT, el PUCS es una herramienta adicional que va a permitir enfrentar todo esto, toda esta arremetida. Querida Rosanita, ayuda el PDOT, ayuda la ordenanza, ¿no?, que regula el PDOT, el PUCS, ayuda, sin duda, pero frente a la voracidad, frente a esta ambición desmedida, embriagada del gobierno y de las multinacionales que actúan de manera corporativa entre el gobierno y el poder económico, sin duda que no va a ser suficiente, pero ayuda a la ordenanza, ayuda a las leyes existentes, pero fundamentalmente, yo creo, y hay que confiar, es en la voluntad de los cuencanos, la voluntad de las organizaciones sociales, el activismo vivo, el accionar de las organizaciones sociales, acompañado de las acciones judiciales, constitucionales que hemos venido haciendo. Si esto no se hubiese realizado en esta resistencia ya histórica, 23 años, que venimos realizando con los cuencanos, con muchos activistas, fundamentalmente las comunidades, esto ya se hubiese dado. Entonces,
aquí creo que hay que confiar en una resistencia pacífica, argumentada, sensata, no violenta, jurídica, con sustentos técnicos, científicos, que la ciencia lo está dando y que frente a esta crisis climática, frente al calentamiento global, frente a esa amenaza, que ya no es amenaza, es una realidad. La UNESCO la semana pasada publicó que son 480 glaciares que prácticamente están sentenciados a muerte hasta el año 2050. Es decir, toda esta tragedia y esta falsa transición energética de la explotación petrolera a la explotación minera, es decir, sustituir el oro negro por el oro amarillo, es una falsa transición ecológica. Entonces, ventajosamente ahí hay un eco, hay una sintonía entre la juventud, entre la comunidad científica, entre las comunidades indígenas originarias, entre los profesionales, entre la academia que buscan defender el agua, y creo que por ahí está, y estas herramientas como esta ordenanza que acaba de ya ser publicada, ayuda, pero fundamentalmente creo que hay que basarnos también en los estándares internacionales de derechos humanos, en los estándares internacionales del medio ambiente, en los instrumentos de declaraciones y convenios internacionales de protección del agua, de protección del medio ambiente, de protección de los derechos humanos. Creo que por ahí está la salida. Ahora, lo que se vislumbra, doctor Pérez, son entonces enfrentamientos. El tema que se refería a Rosana y al cual usted también ha hecho alusión es la creación de un plan estratégico para apoyar a las empresas mineras asentadas en el país, y esto vino de un boletín de prensa del Ministerio de Energía y Minas. Señalaba que este ministerio, a través del viceministro Álvaro Ordóñez, también con la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, representada por Roberto Salas, y miembros de las Fuerzas Armadas, estaban trabajando en un plan estratégico para dar seguridad, sentido de oportunidad a las inversiones mineras en el país. Y por otra parte hubo ya alusiones también a este tema por parte de otros dirigentes. Leonidas Issa señaló que las guardias o los guardias indígenas tomarían posición para actuar frente al extractivismo. ¿Es esto lo que vamos a presenciar en el 2023? Sin duda, ingeniero Gustavo Cardoso, no es fácil, va a estar muy, pero muy complicado el 2023, cuando se agudicen las contradicciones entre un régimen que viene a militarizar, porque ese decreto se va a dar, eso es evidente, en vez de a los militares ponerles la custodia de las cárceles, de las penitenciarías, de la seguridad de los ecuatorianos, va a custodiar las concesiones mineras, los territorios. Es más, es inconstitucional militarizar territorios ancestrales, pero lo va a hacer porque está enfocado en una protección hacia las multinacionales con el único objetivo de obtener algunas pequeñas regalías, muy pequeñas, porque vemos, como usted bien lo ha dicho, anuncian que van a militarizar 11 proyectos, 11 territorios de concesiones mineras. Antes de ayer salió una nota de prensa en la que dicen que Curimaini, allá en las naves en Bolívar, se acaba de financiar que habrá 280 millones de dólares, algo así. Bueno, la danza de los millones, pero que en realidad en el presupuesto general del Estado no refleja mayormente, no va a reflejar ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto. Pero esto, más toda la política minera que vienen haciendo los lobbies en Toronto, de los ministros, si bien salió el ministro Vera, que era un prominero y enredado en actos de irregularidades, pero hoy está otro ministro que es prominero, propetrolero, enredado también en paraísos fiscales, y a ellos lo que les interesa solamente es entregar el patrimonio, la soberanía a las multinacionales, cuidar a ellos. Entonces va a ser, en efecto, el año 2003 muy tenso, y ojalá no continuemos con un crecimiento de la criminalización. Entre paréntesis, la criminalización no se ha detenido en las naves en Bolívar.
Hay como 10 criminalizados recientemente. Aquí, hoy nomás hoy tenemos a las 2:30 a un defensor del agua de Molleturo que está siendo criminalizado. Hay hoy la audiencia preparatoria y evaluación en la Corte de Justicia de Cuenca. Hay otro caso también que está en el Tribunal Penal. O sea, solo yo llevo 3 casos de defensores del agua que están siendo criminalizados, sin contar con los que fueron pues asesinados vilmente. El caso de Víctor Guayas también, que es el 12 de enero es la audiencia en la ciudad de Guayaquil. Es decir, no es fácil. En 2023 probablemente se agudicen más las contradicciones sociales. Ojalá el gobierno sea lo elementalmente sensible. Ojalá deje de ser indolente frente al clamor de un pueblo que resiste apenas protegiendo sus territorios del agua a la naturaleza. Cabe indicar, doctor Pérez, e insistir en esto, que este tema del agua y la minería de ninguna manera es un tema político, que se lo politiza, sí, que la politiquería también interviene dentro de esto, también es verdad, pero son temas que realmente preocupan a toda la humanidad, desde las organizaciones más altas como Naciones Unidas. Invitamos a nuestros oyentes al portal web Noticias ONU, Mirada Global de Historias Humanas. Allí se informa, y en esta semana, que el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano, el Agua y el Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, ha visitado este mes de diciembre Perú para examinar obstáculos que anulan el derecho humano al agua y al saneamiento, y confirmó la gravedad de las afecciones a la salud de la población. La conclusión a la que llega este relator de Naciones Unidas es que 10 millones de peruanos, esto es más del 30% de la población total en Perú, ingiere tóxicos, metales pesados en el agua que bebe, como una consecuencia directa de la minería. En efecto, eso lo dice el relator de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua. O sea, no le está diciendo solamente activistas ecologistas que nos dicen que somos infantiles y todo. Este es un tema, como usted lo ha dicho, de debate científico. Este es un tema de debate de vida. No es un tema solamente político, electoral. Claro que es político la defensa política del agua, del ambiente, de la ecología, pero es un tema de supervivencia. Desde noviembre, desde el mes pasado, ya somos 8.000 millones de personas en el planeta. Y para el 2050 seremos cerca de 10.000 millones de habitantes en este planeta, en esta casa grande. Y a este ritmo vamos a estar con cerca de 7.000 millones de personas sin agua potable, con agua contaminada. Y una de las empresas, de las industrias que contamina a más de la petrolera es la minera. Y lo que usted bien acaba de decir, en el Perú, ahí se han desecado lagunas, se han contaminado ríos, se han desecado vertientes de agua, se han contaminado con metales pesados, radiactivos. La ciudad de La Oroya, en el Perú, es la 5ª ciudad más contaminada del planeta. Y Perú tiene una diferencia enorme con Ecuador, que es la densidad poblacional. Las zonas mineras están en zonas de bajísima densidad poblacional, que no sucede sobre todo con la serranía ecuatoriana. Pero además de eso, concuerdo con usted, claro, ya son más de 35 millones de habitantes, nosotros somos cerca de 18 millones, pero mismo así es la ironía de la vida. Mientras allá en la Amazonía peruana, en la sierra peruana, está cundido de minería, está los proyectos Bambas, el proyecto Cajamarca, por donde no existe. Pero curiosamente, los campesinos del Perú presentaron una demanda hace 4 años ante la CIDH por la contaminación del río Tumbes, que van contaminados desde la parte de Loja y fundamentalmente del Oro, de la provincia del Oro, que hacen actividad minera, y esas aguas van hacia el Perú, y esas aguas los agricultores del Perú no pueden utilizar, ni los agricultores, ni las personas para la agricultura, peor para consumo humano. Entonces es una tragedia
La minería va a generar una tragedia, y aquí en Cuenca y en el Azuay, la aspiración del gobierno anterior, los anteriores y es formar un distrito minero que trae ventajas para los promineros, pero que va en desmedro de las poblaciones indígenas, campesinas, pero fundamentalmente de las grandes urbes. Y aquí, si permitimos, por ejemplo, la minería en Quimsacocha, que lo denominan Loma Larga, es irreversible la contaminación del agua para Cuenca, para el río Yanuncay, que luego la empresa Etapa toma el agua de ahí y a través de la planta de Susta y nos da el agua para la parte de Narancay, Baños, San Joaquín, la parte baja de Cuenca, y del río Tarqui, del río Irquis. Y es decir, va a ser una tragedia. O sea, si hay explotación minera en las partes altas de Cuenca, el Cajas, Quimsacocha, será la partida de defunción de los cuencanos. Y esto no es una situación apocalíptica de amenaza. No, no, esto es algo real. Y los mineros lo que buscan este rato es decir que ponen en contradicción o en discusión minería legal o minería ilegal, minería formal o minería informal. No, aquí el debate es minería o salud, agua u oro. No hay otra opción. Aquí tenemos que defender el agua, tenemos que defender los territorios, tenemos que defender la salud de los cuencanos y prevenir para que esto no sea una catástrofe como se ha dado en el Perú, en Potosí, como se ha dado en Jujuy en Argentina, en Catamarca en Argentina, como se da en Brunadiño en el Brasil, como se da en Oaxaca en México, como se dio en el mismo Canadá o en el mismo Estados Unidos, en Arizona, en Utah, y lo que pasa en Sudáfrica, en Malí. Es decir, eso es lo que queremos evitar, porque eso es el espejo para nosotros prevenir y no caer en esa tragedia y ser desplazados. Entonces, este debate es un debate científico, es un debate ético, un debate de vida en donde los cuencanos, ventajosamente, yo me siento orgulloso de esta tierra, de este pueblo, que más del 80% cree en el agua, cree en ecología, cree en la naturaleza, y desechó esta propuesta engañosa de la actividad minera, y en la consulta popular se dijo no, y esa consulta hay que defender, y esa consulta tenemos que reivindicar, y esa consulta no puede ser atropellada por el gobierno, por las multinacionales, por nadie del mundo, porque la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, como se dice en el refrán popular. Ahora, doctor Pérez, quizás avanzando en temas que están relacionados también con miras a lo que será la consulta popular del Ejecutivo en el 2023, las preguntas que tienen relación con el medio ambiente, las 5 y las 6, sería importante conocer cuáles son sus criterios. Hemos tenido algunos diálogos en este mismo espacio en el que se ha evidenciado de alguna manera que hay algunas trampas detrás de estas preguntas, y que a la final en los anexos se establece una carta abierta para el Estado ecuatoriano para tomar resoluciones vía decreto ejecutivo en materia ambiental. Rosanita, esas consultas no van a solucionar los problemas estructurales del país, y menos en temas ambientales que los incluye ahí. Ahí lo que se está buscando es legitimar la mercantilización de la naturaleza. Con si ganaría el sí en esta consulta en temas medioambientales, lo que van a decir es, yo soy titular de una concesión minera, de una concesión petrolera, ya le estoy financiando ahí $30 por hectárea al año para el cuidado de los bosques, entonces, como ya estoy financiando, puedo hacer actividad minera, me dan derecho para hacer actividad petrolera, actividad forestal. En definitiva, quieren lavarse el rostro las multinacionales, dándonos migajas, dándonos limosnas a las comunidades que cuidan el bosque, que cuidan el páramo, que cuidan sus territorios. Y eso es una pregunta tramposa. Igual cuando se manifiesta que se van a crear zonas de protección hídrica. No recuerdo el artículo, me parece que si la memoria no me equivoco, el 86 de la ley de recursos hídricos permite que
hoy sería antes la CENAGUA, la Autoridad del Agua, ahora el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, tiene la potestad para establecer zonas de protección hídrica. No necesita de consulta popular, sino que es un gancho para el gobierno quizás reivindicarse con el supuesto cuidado de la naturaleza, y el agua nos pone en esa consulta, pero en realidad es una... Además, lo grave es que con esto se le daría atribuciones omnímodas al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que no nos va a defender a los ecuatorianos, sino que este ministerio se ha transformado en una especie de abogado de las multinacionales. O sea, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en temas, en las acciones de protección en Fierro Urco, en Quimsacocha, en Sinangoe, en Cofanes, en Amazonía, en Los Cedros, en Imbabura y en muchos lugares donde hemos tenido la oportunidad de participar como abogados o como amicus curiantes, hemos visto una posición completamente, no, ni siquiera neutral, sino pro minera. O sea, parecería que el Ministerio del Ambiente, lejos de defender el ambiente, está defendiendo la chequera de las multinacionales. Y eso es indignante, eso nos da una vergüenza ajena de no tener un ministerio que defienda los intereses nacionales, que defienda su competencia. Que justamente es en el marco de ese plan estratégico para defender a la minería sobre el que hablábamos, brilla por su ausencia cualquier acción del Ministerio del Ambiente. Pero quisiera, antes de finalizar, doctor Pérez, ir nuevamente a PUCS y PDOT. La participación de representantes de sectores rurales fue intensa durante la larga discusión, debates que se dieron en Cuenca, y allí se puso otro tema relacionado también con el medio ambiente, con la ecología, el crecimiento de la mancha urbana, que es una amenaza al medio ambiente. Cuenca sufre una intensa depredación de la zona verde. Y esto se puso en la balanza contra la necesidad de suplir demandas vitales del agro, de los sectores campesinos, como viviendas, sucesiones familiares y otras. ¿Cómo quedó la regulación en Cuenca? ¿En qué medida satisface a los actores? Bueno, creo que se buscó una posición ecléctica. También hay que entender que hay familias que dejan sus microfundios, ¿no? Porque ni siquiera son minifundios, son, ellos dicen en las comunidades, o decimos huachitos, ¿no? Unos retacitos de terrenos, y hay comunidades que están consolidadas en el espacio rural. Hablemos, por ejemplo, de Gualalcay en el Valle, de las comunidades de San Miguel, Buenos Aires, en Sayausí, o hablar de Narancay en Baños. Y así podemos enumerar varias comunidades que han ido creciendo y que ahí no podían, incluso con ordenanza anterior, aquellos predios que estaban en la área de influencia de los ríos Tarqui y Yanuncay, no podían construir una casa, una vivienda, en un predio que no sea menos de 1 hectárea, de 10.000 metros cuadrados. O sea, eso era imposible. Eso estaba bien para los años 50 del siglo pasado, quizás años 20 del siglo pasado, pero ahora es otra realidad. Pero tampoco eso se puede permitir suburbios, eso tampoco está bien, pero creo que me parece que quedaba en 200 metros como lote mínimo, que ya es bastante mesurado, pero también entiendo que hubo la propuesta, no sé cómo quedó al final, el crecimiento vertical de las viviendas en la ciudad de Cuenca para no seguir una expansión incontrolada e incontrolable del crecimiento urbanístico en Cuenca, y eso ayuda. Y también la mancha verde, el cinturón verde que Cuenca se merece. Ojalá los nuevos candidatos a la alcaldía puedan presentar algunas propuestas que vaya precisamente a ampliar el cinturón verde, es decir, a adquirir más predios para Cuenca, sobre todo parques, ¿no? Necesitamos en los parques metropolitanos de 200, de 300, de 500 hectáreas, que permita garantizar que tengamos el oxígeno, que tengamos el área de esparcimiento, lo que la recomendación que nos da Naciones Unidas, quizás ojalá con el desarrollo
sostenible y los principios, se me escapa el nombre de este rato, pero de las recomendaciones que dan Naciones Unidas, ojalá podamos eso recoger. Y Cuenca todavía es manejable, eso es lo lindo, vivir en esta ciudad que no es ni muy grande ni muy pequeña, pero sí es el momento de preocuparnos por tener más vegetación, más bosques. Ojalá incluso la idea es, y una sugerencia, una propuesta a los señores candidatos a la alcaldía, puedan incorporar o puedan duplicar al menos el área del Parque Nacional El Cajas, que hoy es de 28.550 hectáreas, pero que eso se podría duplicar, empatar entre lo que es el Cajas y Quimsacocha. Creo que la solución para Cuenca, en vez de estar buscando nuevas fuentes de agua, porque ya no las hay, salvo que habría que trasvasar las aguas que se van a la Amazonía, la mejor forma de proteger el agua es primero que no haya ninguna actividad extractiva en fuentes de agua y proteger la parte del Cajas y Quimsacocha de donde tenemos agua, y ese es el lugar que nos va a garantizar el agua para el futuro. Caso contrario, estamos condenados a aniquilarnos. Bien, queremos agradecerle por su presencia, doctor Pérez, en esta mañana. Un lindo día a ustedes y a todos quienes han tenido la paciencia de escucharnos. Buenos días. Declaraciones del doctor Yacu Pérez, activista ambiental, ex candidato a la presidencia de la República. Son las 8 horas.